Shalom Urajó, del Eterno les bendiga. Bueno, amados, los invitamos a una pequeña disertación que hicimos para todos ustedes de esta parashá, la parashá Itro en la que estamos. Y una de las partes de la Haftará la encontramos en Isaías 9, en Isaías 9, 5, 6, que habla sobre el nacimiento del Mashiach de Israel, de Yeshua, y cómo vamos a hacer una aclaración de cómo las diferentes religiones han malinterpretado esta parte y cómo en realidad es desde el hebreo de Torah, y cómo es la traducción original, para que no haya esta confusión de la cual se agarran muchos para colocar a Yeshua en deidad, o sea, como Elohim mismo, sabiendo que son dos, que Elohim es Elohim y Yeshua es el Hijo, que son dos diferentes y no son uno solo, en el sentido de ser Yeshua también, como de ser Yeshua Elohim. Entonces vamos a leerlo como en realidad en el hebreo estaría escrito. Y tenemos dos traducciones. Tengo aquí la Torah Emet, que lo traduce así. No voy a leerlo con signos de puntuación porque en el hebreo no existen, aunque en el español se coloque. Y esto es lamentablemente lo que lleva también a que los que no sepan esto del hebreo, que no tiene signos de puntuación, se equivoquen y hagan interpretaciones erradas. Entonces encontramos en Isaías 9:5, nos ha nacido un hijo, nos fue dado un niño que llevará la autoridad sobre sus hombros. El consejero maravilloso del poderoso, del Padre eterno, lo llamará príncipe de paz. Él gozará de abundante autoridad y paz, perdurará en el trono de David y en su reino, que estará firmemente establecido en base a la rectitud y la justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Hashem de los ejércitos hará posible esto. Y podemos leer en la Reina Valera 1960, que es la que más usan, donde dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero de Elohim, fuerte, y del Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Adonai de los ejércitos hará esto. Entonces estamos viendo que al final pone el sello de quién fue el que lo hizo, de quién fue el que le dio nacimiento a ese hijo, y fue su padre. Entonces vemos aquí que no es el mismo, una vez más, y se los vamos a mostrar en hebreo. Aquí está en hebreo, en el original hebreo, y vamos a escuchar ahora la disertación que alcanzamos a grabar para ustedes, para que tengan ese entendimiento y puedan entender la diferencia y puedan dejar de colocar a Yeshua como Dios, de hacer que su sacrificio no tenga el valor que realmente tiene al colocarlo como Dios, porque qué sentido tiene que Dios mismo baje y haga un teatro de que muere. Si Dios nadie lo puede matar, si a Elohim nadie lo puede probar, a Yeshua sí, pero al Eterno no, a Elohim, a su Padre no. Entonces esto es algo muy importante para que puedan entender y puedan valorar más quién es Yeshua. Y por eso es que nuestro pueblo no acepta a Yeshua, porque a Yeshua lo han
endiosado los católicos, los cristianos, y precisamente por eso cuando tú vas a hablar de Yeshua a los ultraortodoxos, a los ortodoxos de nuestro pueblo, pues ellos cierran sus oídos, porque, y con justa razón, porque nosotros tenemos el mandamiento de no tener dioses ajenos delante de nosotros, cuando Elohim, cuando Yeshua nunca se dijo Dios, se dijo Elohim, y precisamente son por malinterpretaciones o, como en el caso de este texto, leer de una forma incorrecta. Pero lastimosamente la gente tiene que tener al menos un mínimo de hebreo para poder entender esto. Si no, simplemente se sujetan a los malintérpretes o las traducciones tradicionales escriben y lo creen así, lo defienden desde una traducción, olvidando que fue escrito en original en hebreo y que la lectura de este hebreo es totalmente diferente y no dice lo que ellos quieren entender, porque lo leen mal. Exactamente, sabemos que Yeshua, nosotros como guardadores de Torah tenemos que tener claro que Yeshua no es Elohim y no puede ser Elohim porque tenemos una misbah en el pueblo judío que nos dice Adonai Eloheinu, Adonai Echad, uno solo, no puede haber otro Elohim fuera de él. Y tenemos en la misma parashá de esta semana uno de los primeros mandamientos que él entregó en el monte Sinaí a su pueblo Israel. Fue, no tendrás dioses ajenos delante de ti. No podemos colocar a Yeshua en el puesto de Dios. Yeshua tiene su función y es una función única e importante. Él es un ser maravilloso, nadie lo puede reemplazar, pero no es Elohim, no es Dios. Y el hecho en el que estamos haciendo esta aclaración no quiere decir que digamos que Yeshua no es especial, que Yeshua no es Es único. nuestro Salvador. Para nada estamos diciendo eso. Que muchos entonces se pegan de ahí para decir ustedes no creen, nosotros creemos en Yeshua como nuestro Salvador, como el Mashiach de Israel, pero no podemos colocarlo en un puesto que él mismo ni siquiera nunca se dio, ni que su padre lo colocó. ¿Por qué? No tendría sentido porque estaría contradiciendo la Torá del mismo Eterno donde dice no, Adonai Eloheinu Adonai Echad, uno solo, él es uno, Elohim, uno solo, no son dos, no son tres, no son cuatro, no hay otro, está el Padre y Yeshua, que es diferente al Padre, que es su Hijo. Entonces vamos a hablar de la disertación, amor. ¿Y vas a decir Es que algo? lo mismo, el mismo Yeshua llamó a su padre mi Elohim, vuestro Elohim, mi Amén. Elohim. En Apocalipsis está escrito, donde dice el principio de la creación del Eterno, cuando se refiere a Yeshua, el testigo fiel y verdadero. Entonces nosotros tenemos que entender algo. Elohim es el todopoderoso, es el todo creador, es el creador de todas las cosas. Entonces cuando alguien quiere poner a alguien como un segundo Elohim, entra en un choque. ¿Por qué? Porque si Elohim, una de sus características, es el creador de todas las cosas, alguno de los dos tuvo que haber sido creado. Y ahí es No. cuando choca la doctrina y la teología de los cristianos con la teología y con la doctrina de la Torá. Porque la Torá habla de un solo todopoderoso, de un solo creador. Entonces, si hay dos todopoderosos, alguno de los dos tiene que tener más poder que el otro. Entonces, el que tiene menos poder no es todopoderoso. Y si Elohim es el creador de todas las cosas, no pueden haber dos Elohim porque alguno de los dos tuvo que haber sido creado. Y ahí es cuando nosotros vamos a entender a nuestro pueblo cuando rechazan cuando se quiere mostrar a Yeshua como el Mashiach desde la perspectiva idólatra, desde la perspectiva endiosada, tanto del cristianismo como del catolicismo, como de ciertas líneas del mesianismo. Es muy diferente cuando se habla de él como el Mashiach, como el testigo fiel y verdadero, como un alma creada por Elohim en el principio de todas las cosas, antes que todas las cosas, como
eso mismo le he revelado a su siervo Johanán en Pasmos, cuando dice el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Elohim. Entonces precisamente esa misma que prohíbe tener Elohim delante de él es la que demuestra que no hay otro Elohim fuera del Elohim de Israel, y es la que choca cuando precisamente quieren endiosar, quieren decir algo que Yeshua no dijo con respecto a él. Incluso hay una parte en la Torá que manda, que el Eterno habla a través de Moshe y manda al pueblo a apedrear a Al que llega a aquellos. hacer eso, sí, o sea, estás hablando de la misma, cuando está ordenado que si alguien llevare al pueblo a seguir a un Elohim extraño, pues este alguien ese pueblo que quisiera llevar al pueblo de Israel a eso, pues debería ser apedreado, y por eso es que muchas veces apedrean a lo que ellos llaman a los misioneros evangélicos cuando Cuando vienen a vienen decir acá a que querer. Yeshua es Elohim. Y se Ajá. pierde el sentido de la grandeza del Mashiach. Porque la grandeza del Mashiach es que él fue tentado. Elohim no puede ser tentado. Como un simple ángel como Hasatán va a venir a tentar a Elohim. O va a venir a matarlo. Él no podía ser Elohim. Ese espíritu, Elohim, no lo puedes matar. Precisamente esto viene de la pseudofábula de una mente griega, de una mente católica, de una mente que habla de un pseudo Mashiach. Por eso nosotros creemos y seguimos a un Mashiach verdadero, al Mashiach conforme a la Torah. Y otro texto que usan es el que vamos a hablar, de la disertación, del texto de Isaías, de Isaías 9, donde precisamente le ponen comas para querer decir que él es Elohim, y realmente es algo hecho arbitrariamente, y es leer algo mal para decir, mira, si es que ahí dice que él es Elohim, Para cuando realmente acomodarlo sí, a lo que cuando ellos quieren. realmente estás hablando de Yeshua como Yoetz el Gibor, Yoetz el Gibor Aviad, o sea, como el consejero del Dios poderoso del Padre Eterno. No puedes romperlo por pedacitos y romperlo. Yoetz el Gibor Aviad. Yoetz el Gibor. Exacto. Queriendo decir que cada uno de esos es un título, no. Yoetz el Gibor Aviad es un solo título, que significa, Yoetz significa consejero. ¿Consejero de quién? Consejero del Dios fuerte, el Gibor, y de Aviad, del Padre eterno. No queriendo decir que él sea Dios, que sea fuerte, que sea Padre y que sea eterno. Pero es Exactamente. precisamente esa manipulación colocando unas comitas, unas puntuaciones, queriendo ver lo que ellos como lo ven. Queriendo meter su doctrina, Sí, sí, o sea, queriéndolo básicamente. ver desde la perspectiva de él. Si alguien quiere ver a Yeshua como un extraterrestre, entonces toma los textos para verlo como un extraterrestre, para verlo como un alien, para verlo como un reptiliano. Otros lo quieren ver como Krishna, y precisamente juegan con los textos, pero realmente nosotros nos fue dado la Torah como judíos, y nos es prohibido tener un Elohim fuera del Eterno. Por eso cuando le preguntaron a Yeshua cuál es el principal de los mandamientos, él dijo, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Él mismo dijo, Elohim hay uno. Y volviendo un poco atrás, Yeshua no podemos negar, Yeshua fue tentado. Él fue llevado y está escrito que él fue llevado al desierto donde fue tentado por Hasatán. ¿Y cómo Yeshua, si fuera Elohim, va a ser tentado si está escrito que Elohim no puede ser tentado? Una criatura no puede tentar a su creador, no Como una puede. criatura como Hasatán, que fue creada por Elohim, por Akadosh Barujú, lo va a tentar? No tiene sentido. Por eso Yeshua le dijo, no tentarás a tu Elohim. Porque al decirle a Satán que se convirtiera, que hiciera que la piedra se convirtiera en pan, y todo lo que él estaba queriendo hacerlo caer en pecado delante de su padre, en la obediencia que Elohim le había pedido a Yeshua, Yeshua por eso le dijo, no podemos tentar a Elohim.
O sea, que él lo que le estaba respondiendo era, yo no puedo tentar a mi Elohim. El mismo Yeshua le dijo a Satán, no lo puedo tentar, o sea, no puedo hacer eso que tú me dices porque está escrito que no se puede tentar. Entonces ahí vemos cómo Yeshua mismo aclara, cómo en esto que leemos, cómo se ve que él no es Elohim y Elohim no puede ser tentado. Pero Yeshua sí pudo ser tentado porque era el hijo de Elohim. Cosas, esos temas ya los hemos tocado. Precisamente esta paracha pues los salieron a flote otra vez porque son muchas inconsistencias. El decir que Yeshua no es Elohim le da un valor verdadero, no lo desacredita, antes le da veracidad Amén. como el Mashiach, como el Cordero, porque son muchas inconsistencias, muchas mentiras que se han tornado alrededor de él, que han hecho que precisamente el pueblo lo haya rechazado por generaciones, y precisamente dentro de esas inconsistencias sencillas, tontas, niñas, o sea, que hasta un niño se da cuenta, es como Yeshua tenía que apartarse al monte para orar a su padre. Entonces ahí tú ves la inconsistencia, como así, Elohim orando a Elohim, Elohim diciéndole a Elohim, oh Elohim, necesito tu ayuda. Pero ¿por qué si tú eres Elohim? Ah, verdad, yo soy Elohim, entonces no tengo que hablar conmigo mismo para pedirme ayuda. O ¿Por qué cuando, me has abandonado? o decir Eli, lama sabachthani, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Como si, o sea, con quién estaba hablando. Decirte tú mismo, Yohanan, ¿por qué me has abandonado? Ir yo a hablar con yo, es que necesito ir a hablar con Yohanan en las mañanas y en las tardes, muchas de esas cosas. Y sobre todo, eh, también el entender que él en ningún momento, o sea, hay que entender que por todas estas cosas, precisamente por la gente creer que lo entiende todo, por la gente creer que lo sabe todo, por la gente querer mostrar las cosas como ellos lo entienden o como ellos creen que son, es que se ha hecho tanto daño al nombre de Yeshua. Por eso él mismo dijo, es necesario que sea vituperado de muchos, porque precisamente todo esto que se ha tejido alrededor de él ha sido vituperaciones, porque él mismo se dirigió a su padre como mi Elohim, mi padre, vuestro Elohim, mi Elohim. Y si nosotros queremos, podemos encontrar esas partes donde él mismo lo dice. Pero el que se quiere confundir también va a sacar cualquier pretexto para decir eso, y precisamente vamos a tratar de mostrar la disertación donde de una forma incorrecta de leer un texto en hebreo, donde en hebreo no lleva las puntuaciones que le ponen en español, pueden hacer parecer que este texto profético hablará de que Él es Dios, Dios fuerte, de que Él es Padre eterno, cuando realmente el título que se le está dando allí es consejero del Dios fuerte, Padre eterno. Simplemente poniéndole unas tildes. Es como si yo digo, miren, Él es el consejero del Dios de Israel, del Padre eterno. Y simplemente quitarle las tildes y decir, Él es consejero, Dios fuerte, Padre eterno. Y todos, oh sí, Él es Dios, consejero, Padre eterno. No, por favor, que tenga oídos para oír, oiga, el que tenga ojos para ver, vea. Entendamos que Elohim es uno, no hay otro, y precisamente Yeshua es el Mashiach, y por quererlo endiosar es que el pueblo judío ha creado ese rechazo, y por eso es tan difícil que ellos lo entiendan. Gracias al Eterno hay judíos que creemos en Él como el Mashiach y que obedecemos la Torá y que no lo endiosamos. No son muchos, pero es muchísimos más los judíos y las personas que lo endiosan, y por eso es tan difícil que el pueblo de Israel, nuestro pueblo, vuestro pueblo, crea en Él por esa mentira tradicional que se ha fomentado. Esperamos que este video sirva de algo para que el Eterno les dé luz y entiendan realmente
quién es Yeshua el Mashiach. Isaías 9. En Isaías 9, si se le ponen puntos de puntuación, si se ponen puntos de puntuación, uno lo puede interpretar como quiera, o sea, si me entiende, le puede dar una mala interpretación. Pero si lo lees con el entendimiento de un judío, tú sabes que dice Shmo Pele, o sea, nombre glorioso. O sea, y será llamado, dice Vaikra Shmo Pele, y será llamado con nombre glorioso, Yoetz el Gibor, o sea, Desde el 5 que viene diciendo. Kiyelet Yulat Lano, porque un niño nos ha nacido. Ben Nitan Lano, un niño nos ha dado. Bateji a Misra al Chichmo, y la autoridad será sobre sus hombros. Vaikra Shmopele, y será llamado con nombre glorioso. Yoetz el Gibor, consejero del Dios, del Dios fuerte, de nuestro Padre eterno, príncipe de paz. Entonces esa parte, o sea, tenemos que entender que estas 5 letras, 5 palabras seguidas son un solo adjetivo, no podemos separarlas con coma. Cuando dice Yoetz, un Yoetz es un consejero. No como dice acá, consejero. Exacto, no podemos decir, o sea, es muy diferente que yo diga Yoetz el Gibor Aviad, a que yo corte eso. Si yo digo Yoetz el Gibor Aviad, la gente me va a entender, él es uno que un consejero del Dios fuerte, del Dios eterno. A que yo diga Yoetz el Gibor Aviad, que es como lo hacen las religiones. Exacto. En español, entonces, porque dice si yo consejero, si yo lo corto, Elohim fuerte. Consejero. Pues yo puedo cortarlo en todo, sí. Mire. Yoetz, consejero, coma. El, Dios. Gibor, fuerte o valiente. Avi, mi padre, eterno. Ad, eterno. Entonces, eso es el error, que cuando yo quiero entender algo y darle una mala interpretación, entonces yo corto. Entonces, yo digo consejero, Dios, valiente, Padre, eterno, príncipe y Shalom. Pero no funciona así. O sea, los términos que él tiene es Shmopele, nombre grandioso. Yoetz el Gibor Aviad, consejero del Dios fuerte, del Dios eterno. Sar Shalom, príncipe de paz. Esos son los adjetivos, atributos de él, y será llamado con nombre glorioso, consejero del Dios fuerte y del Dios eterno, príncipe de paz. Pero no es el mismo Elohim, por eso ellos se confunden y dicen, mire, es Elohim, es Dios. Y es que acá dice Ki y él. Como un niño, porque un niño nos ha nacido. Entonces, la interpretación que le dan... Elohim no nació. Exacto. Nunca esa interpretación la va a dar un judío, y nunca en la Torá hebrea va a aparecer así, que él es Padre nuestro, que él es Dios. Es como quiera uno dañar esta interpretación. Como la quiera uno interpretar. Es como decir Elohim Israel. ¿Qué significa Elohim Israel? En jerga de la Torá, Elohim Israel. Elohim, Dios, o sea, Elohim de Israel, del pueblo de Israel. Y querer interpretarlo como, Israel es Elohim. Ajá. Dice Elohim Israel, o sea que Israel es un Elohim. Hay que adorar a Israel porque Elohim es... No, Elohim Israel significa el Elohim de Israel, así como así como Yoetz el Gibor significa el consejero del Dios fuerte. Y aquí Yoetz es el consejero de ¿quién? De el Gibor Aviad, el consejero del Dios fuerte, del Padre eterno. Él es él, porque eso es él es el consejero, él es el que nos puede dar consejo con respecto a nuestro Elohim fuerte, a nuestro Padre eterno, y él es príncipe de paz, porque así vemos en otros textos que se le dice a él, Sar Shalom. Sí, así le conocemos.
Porque Yeshua. sabemos que Elohim no es Sar, No. no Y es por eso príncipe. dice acá su nombre, Ujú. con un nombre Grandioso, Pele. grandioso, Yeshua. Yeshua significa Y no Salvador. solamente eso, porque ahí no está hablando tanto, ahí está hablando es con un nombre glorioso. ¿Cuál es el nombre glorioso? Consejero del Dios fuerte, del Dios eterno. Ese es el nombre grandioso que tiene él. Independientemente, No, claro, de que claro sea el está Salvador. de que Yeshua es pues el nombre grandioso también, Salvador. Amén. Pero tenemos que entender que hubo también otros personajes en el Tanaj, en la Torah, que tuvieron ese nombre. Hubo Sí, varios entre ellos, otros dos, 5 creo. más 5 más. aparecen con ese nombre, entre ellos un sacerdote, un Cohen que se llamaba Yeshua. Pero lo importante es que ese sacerdote que se llamaba Yeshua también no era conocido con el nombre glorioso de qué, de Yoetz el Gibor Aviad, consejero del Dios fuerte. No, el único que puede ser consejero es aquel que conoce a Elohim. Entonces dice, Shmopele, nombre grandioso, Yoetz el Gibor Aviad, consejero de el Dios fuerte, de el Padre eterno, Sar Shalom, príncipe de paz. Le sarbe a Misra ule Shalom, y gozará de autoridad y de paz en Ketz. No tendrá fin al quise David, sobre el trono de David, de Al Malhutó, y sobre su reino, de Ají Ota, se establecerá. Le es de preparar, ¿te acuerdas? O sea, será preparado, será preparado, Ules Adá, y será firme, Bemispat Ubesedacá, y será firme en juicio y en justicia, Meatá Beadolam, desde ahora, Atá, At, ese momento, desde este momento, y para siempre, Kinat Adonai, el celo de Adonai, Sebaot de los ejércitos, Tase Zot, hará esto. Bueno, amados, esperamos que esta disertación haya sido de bendición para los entendidos. Sabemos al igual como está escrito, el entendido entenderá y los que no aún escuchando, viendo, no entenderán, no verán. Y bueno, el Eterno les bendiga. Shabbat Shalom.